y una chica que hace como que mira algo en un móvil apagando se acerca al portal de su casa sabiendo que él la está observando. En ese momento le gustaría tener el valor suficiente para girarse y correr hacia él, y le abrazaría tan fuerte y lo besaría tan fuerte y le diría todo lo que su corazón siente, pero no sabe cómo hacerlo. Se queda durante unos instantes observando cerradura de la puerta, suspirando, introduce las llaves lentamente. Si él supiera las de veces que lo mira a escondidas. Está a punto de girar la cabeza, sabe que solo necesita es un pequeño impulso y que después todo su cuerpo girará al corazón. Sus piernas comenzarían a andar, a correr hasta que sus brazos se abrieran para atrapar un cuerpo que se encuentra naufrago fuera del mar. Pero no se atreve, su cabeza no gira y su corazón se esconde, y la niña al completo se avergüenza. Abre la puerta y entra a su casa despacio, casi sin entrar, guardándose en el bolsillo todas las palabras que no había dicho. No sospecha lo que va a pasar a continuación. Después de quedarme allí mirando cómo desaparecía en el portal de su casa, me giré para cruzar la calle y fue en ese momento cuando los vi. Allí estaban ellos, dos en una esquina y M&M en la esquina contraria, esperando a que ella se fuera para que no hubiera testigos. Miré a ambos lados, no había forma de escapar. Me cogerían, saliera hacia el lado que saliera. Pensé en el descampado que estaba detrás de mí. Era grande, muy grande. Kiri, Saro y yo habíamos jugado tantas veces allí de pequeños hasta que un día lo hallaron. Pero después, con los años, habían ido apareciendo varios agujeros, tanto en la valla que yo tenía ahora mismo a mi espalda, como en la otra, en la que daba a la calle opuesta. Podía entrar por aquí, correr a través del descampado y salir por la otra parte. Apenas lo pensé por un segundo, me di la vuelta y busqué uno de tantos agujeros de la valla y me metí dentro del descampado. Y corrí todo lo que pude entre la chatarra abandonada y la maleza que crecía por todos lados. Corrí hacia la otra parte del descampado, pero allí me encontré algo que no me esperaba. Habían quitado la valla y habían puesto un muro. ¿Cuánto tiempo hacía que no entrábamos allí? Por lo menos 2 años. Habían puesto un muro. Me escondí tras unos matojos altos que había junto al muro. En una esquina sabía que me acababa de meter en mi propia trampa. Si me encontraba allí, nadie podría verme. Podrían hacerme lo que quisieran y nadie vería nada. Mi única opción era quedarme quieto y esperar que no encontraran. Asomé la cabeza y vi que ya estaban afuera, justo frente al agujero por el que yo había entrado. Y entraron. Desde donde yo estaba podía verlos. Ya habían entrado en el descampado para buscarme. Mientras estaba allí escondido, no sé por qué me imaginé a M&M de mayor. ¿Cómo sería? ¿Qué haría? Me lo imaginé pegando a más gente, quizás a su novia, quizás a su mujer cuando se casara, a sus hijos, pegándoles desde pequeño cada vez que hiciera algo que a él no le guste. Quizá en el futuro sería de esas personas que aparecen en las noticias de haber matado a su mujer y a hijos. Pensé en ese momento en Betty, la que ahora era su novia. Pensé en todas las chicas de clase que se morían por él, solo porque era guapo, alto y fuerte. Aunque sabiendo que le gustaba tanto golpear, empujar, mandar, estaba pensando en todo eso cuando un ruido me hizo volver a la realidad. Se acercaban a mí, sabía que al final iban a descubrirme, pues el descampado no era tan grande y ya se había dado cuenta de que en qué parte había un muro. Comencé a buscar alrededor algo con lo que defenderme, una piedra, un palo, cualquier cosa me hubiera servido, pero no había nada, absolutamente nada, hasta que escuché un ruido que lo cambió todo. Un sonido a mi alrededor y otro. Miré justo encima de mí y allí estaba un avispero. Mi imaginación, el mío y los cómics tuvieron la culpa de lo que pasó a partir de ese momento. El agujero desde el que entraba y salía avispas era lo suficiente grande para poder meter la mano. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Si Spider-Man me había conseguido tener superpoderes porque le picó una araña, quizás podría ocurrirme lo mismo a mí. Si me picaba una avispa, quizás yo también podría tener poderes y podría volar, moverme tan rápido como un insecto, inyectar mi veneno en otros. Me imaginé también con una aguijón gigante en el culo
con una fuerza súper buena que me permitiera aplastar a esos monstruos que iban a por mí. Nunca me había picado una avispa, pero pensé que sería como la picadura de un mosquito, quizás un poco más fuerte, pero nada más. Sabía que enseguida me encontraría que tenía que darme prisa y sin pensármelo más me levanté y metí la mano en el avispero. La primera picadura llega nada más introducir la mano. Es como si le hubiera clavado una aguja ardiendo. Al instante viene la segunda y la tercera, y a partir de ahí ya pierde la cuenta. Saca la mano lo más rápido que puede, pero las avispas salen tras de él y comienzan a ocupar su mano, su brazo, rodean su cabeza. Él solo siente dolor, un dolor que se ha repartido al instante por todo el cuerpo, pero que mantiene su intensidad en la mano derecha, una mano que ha dejado ya de sentir. Corre de un lado para otro gritando sin saber qué hacer para que todo acabe. Todos esos gritos le descubren ante sus monstruos, unos monstruos que están paralizados observando el espectáculo. No intervienen, no hacen nada, solo miran. Un espectáculo que de pronto se les viene encima porque un chico que ya no sabe qué hacer para eliminar el dolor abre los ojos y los ve allí, frente a él. Y es en ese momento cuando por pura rabia sale corriendo hacia ellos con la intención de golpearlos con su mano derecha todo lo fuerte que pueda, a ver si eso al menos puede aliviar su propio dolor. Es entonces cuando ellos salen huyendo de allí por el mismo agujero de la valla por el que entraron, y el chico avispa les sigue. Se agacha, atraviesa la valla y cae en la acera, y ya no se levanta, pero antes de perder el conocimiento aún le da tiempo a ver algo que formará parte de su lista, de esa que esconde en su rincón secreto. Estuve un día en el hospital en observación mientras mi cuerpo comenzaba a deshincharse. Era una sensación rara, mi piel parecía cartón, movía los dedos de una mano que parecía estar llena de pegamento. El ataque había sido tan fuerte que llegué a escuchar como el doctor le decía a mi madre que por poco no lo cuento. Prácticamente todo mi cuerpo se había hinchado. Cuando me miré por primera vez en el espejo me di cuenta de que sin querer lo había convertido en una especie de Los médicos me explicaron en realidad no había sido tanta picadura. Al final solo entraron 5. El problema es que yo soy alérgico a las avispas y que por eso me había puesto así. Bueno, esto es lo que me dijo el médico, pero yo sabía que había sido la alergia la que había convertido en una especie de super niño. Lo había pasado es que de alguna forma ese veneno había modificado mi ADN y seguramente a partir de aquel momento mi cuerpo comenzaría a sufrir transformaciones, a tener superpoderes, y así fue lo que pasaba. Es que tardaron bastante en aparecer. Cuando mis padres me preguntaron cómo me había hecho, me inventé una historia que ni siquiera yo me creía. Me había acercado al descampado a buscar algo, metí la mano donde no debía y les he mentido tanto a mis padres últimamente. Iba a estar unos días sin ver a los monstruos y eso me hacía feliz. Lo que en ese momento no sospeché es que iban a ser los monstruos los que vendrían a visitarme a mí, que se iban a acercar a mi cama, en mi habitación y en mi casa. Lo que el niño avispa no supo que aquel momento es que mientras él iba de aquí para allá gritando de dolor, uno de los monstruos se dedicaba a grabarlo todo en su móvil. Lo que el niño avispa no supo en aquel momento es que mientras él iba a una ambulancia hacia el hospital, ese video ya volaba como un virus de móvil a móvil, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Miles de personas estaban viendo como un chico cubierto de avispas que corría de aquí para allá intentando quitárselas de encima. Un video que no se puede censurar, pues nadie ha hecho nada, no se ha cometido ningún delito, solo se ve el sufrimiento cómico del momento. Un video que no solo se hace reír a los compañeros del futuro, chicos invisibles, sino a muchos padres que también lo ven en casa con sus hijos y no pueden dejar de escapar una sonrisa al ver ese niño corriendo sin control. Es curioso que nadie se pregunte, ni niños ni adultos, porque durante el minuto que dura el video nadie sale en su ayuda. Que nadie vea extraño el hecho de que hay al menos una persona que podría ayudarle, la misma que sostiene la cámara. En curioso y triste que haya tantos monstruos en
esta sociedad, los que hacen y los que miran, los que ríen y los que graban el video. Un video que segundo a segundo va corriendo toda red de móvil hasta que llega un móvil muy especial. Un móvil que tiembla sobre una mano repleta de pulseras de alguien que no ríe, sino todo lo contrario, que llora de rabia, de impotencia, que se sumerge en ese tipo de dolor que se te queda dentro cuando han dañado a quien quieres. Ella sí sabe qué ha ocurrido, ella sí sabe dónde está grabado ese video y sobre todo ella sí sabe cuándo pasó todo. ¿Por qué no se dio la vuelta? ¿Por qué no volvió junto a él? Son tantos los porqués que se analizan cuando algo ya ha ocurrido, como duele hacerse preguntas cuando las respuestas llegan tarde. No sabe qué hacer para ayudarle. No sabe qué hacer para decirle lo que realmente siente. Se pasa la tarde pensando en ello hasta que se le ocurre una idea. Desde casi una semana en casa llegó el día en que tuve que volver. Intenté retrasarlo todo lo que pude a base de mentiras. Me quejaba mucho de lo que me dolía, fingía marearme cuando me levantaba de la cama, pero al final aquello solo consiguió que me empezaran a hacer preguntas incómodas. Al final volví a clase. Eso sí, le hice una sorpresa, no se lo dije ni a Saro ni a Kiri. Yo solo hasta el instituto. Aquel primer día antes salí de lo normal a mi casa y fui por unas calles distintas a las que siempre. No pasé por el parque ni tampoco por el descampado. Cuando yo estaba a unos 50 metros del instituto me quedé escondido en la puerta de un garaje. Desde allí podía ver a todos sin ser visto. Escuché el timbre y esperé a que los alumnos entraran. Cuando ya casi no quedaba nadie, comencé a correr y entré justo antes de que cerraran las verjas. Creo que nunca había corrido tan rápido en mi vida. Seguro que aquello era por las picaduras de avispa. Una vez dentro corrí también por el pasillo. Me quedé en una esquina entre dos taquillas, esperando que el profesor entrara a clase. En cuanto lo hizo, salí corriendo de nuevo y justamente antes de que cerrara la puerta entré yo. Al vernos entrar casi juntos, la clase se quedó en silencio. Parecía que habían visto un fantasma. Me senté y miré a Kiri. Ella me sonrió. Durante aquel primer día no ocurrió nada en especial. No me lanzaron nada a la espalda, no me quitaron el bocadillo, nadie me empujó. Cada vez me ocurría algo fuerte. Durante los 3 o 4 días siguientes, todos me dejaban en paz. Un chico de 9 dedos y medio se asustaba al ver entrar al profesor junto a la avispa. Por un momento ha pensado lo peor y ha ocurrido todo que se viene por él. Pero no ocurrió nada. Se ha aliviado al ver que la avispa se asentaba en sitio y que el profesor comenzaba la clase. Aún así, decidió no hacer nada. No sabe si le he contado algo a sus padres, a algún profesor o a la directora. No sabe tampoco si en el hospital le han preguntado lo ocurrido, si el video ha llegado a ojos de alguien que no debía. En su táctica, atar y esperar a las consecuencias y si no las hay, pues seguir atacando más fuerte y si así hasta que cuando ni siquiera él mismo lo sabe. De hecho, a veces ni siquiera sabe por qué lo hace. Para los demás se finge en él para permanecer el astuto de ser el más fuerte, para compensar lo mal que se siente por dentro cuando piensa que ha repetido curso, para ocultar la envidia que se siente al chico avispa. A veces en la soledad de su habitación se imagina sacando las mejores notas, descubriendo algo importante, inventando algo que le haga famoso, y cuanto más alto llega su imaginación, más le duele la caída en la realidad. Cuando al aterrizar en su cama sabe que tiene 2 años más que todos sus compañeros, y es ahí en ese punto cuando varios sentimientos se le golpean sobre un cerebro que no puede controlarlo: la ira, el odio, la envidia y la rabia. Es entre ese huracán de sensación cuando se hace las preguntas que nunca desearía hacerse. Porque nadie le da un beso en casa, porque su madre hace todo lo que hace, le dicen sin racistar, porque nadie le pregunta cómo se siente al tener solo 9 dedos y medio, porque su padre siempre en verano va sin camisa por la casa, son incapaces de mirar hacia esa cicatriz que lleva en el pecho sobre el corazón, y sobre todo porque su padre nunca habla con él de lo que ocurrió hace unos años. Es lo que más le duele, lo que más
daño hace un cuerpo que en realidad por dentro sigue siendo un niño. A veces odia ser un padre lo que ocurrió, pero a veces no. Otras solo lo odia, pero como siguió las cosas después porque se distanció, como tanto él porque nunca se siente a hablar, porque no se lo lleva de viaje o van al cine o un concierto o se van a comer los dos solos y hablan y sacan lo que los dos llevan dentro. Lo que un chico de 9 dedos y medio no sabe es que si su padre trabaja tantas y tantas horas al día, no solo es para ganar dinero, sino para no tener que enfrentarse a la realidad. Si nunca habla con él, si no van juntos a ningún sitio, es todo, tampoco sabe cómo afrontar lo que ocurrió. La única salida que ha visto es trabajar lo que es posible para traer a casa todo el dinero posible, para que su hijo tenga todas las cosas posibles, excepto aquellas que no pueden comprar con dinero. Claro, los momentos, el problema es que son justamente en esos momentos que no tiene los que hace que el chico golpee la cama y a la almohada y todo lo que encuentra a su paso, a veces hasta él mismo.